Continuamos entonces viendo características de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos impuesta en el continente americano primeramente. La definición de seguridad nacional se impone y los países locales la definen de 1000 formas, teniendo en cuenta que las normas y los conceptos que se utilizan para definirla sean normas abiertas, es decir, normas en blanco, que indican la posibilidad de meter en su tipicidad a cualquier persona, de abarcar una serie invariable de opciones para que si hay que reprimir se pueda fácilmente definir el hecho por el cual una persona puede ser detenida. Esto, claro, cuando se respeta el derecho. En la mayoría de los casos, a la gente se le desaparece, a la gente se le tortura y se logra el objetivo político sin necesidad de recurrir al derecho. Y eso es lo que ha pasado en América Latina. Primero, en los años 60, que el derecho sirvió como instrumento para violar derechos y a su vez justificarlo con las necesidades de seguridad nacional. Otro elemento de la seguridad nacional es la intromisión que tiene el Estado en la vida privada de los ciudadanos, de tal manera que haya una vigilancia cercana y permanente del otro y del ciudadano y del vecino, y así tener cercanía en la posibilidad de observación continua de las personas. Así pues, el arma política es el derecho, pero también el arma política es la vía de hecho, las vías de hecho del poder contra los ciudadanos. Cuando el derecho se convierte en lento, difícil, entonces se recurre a las vías de hecho. El gobierno de los países no quiere ponerse a probar la responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a su disidencia. Y entonces prefiere desaparecerlos, matarlos y hacer lo que ha hecho pues el siglo XX bajo la sombra de la seguridad nacional. Otro punto más es el desplazamiento de territorios. También la seguridad nacional, como debe proteger a los grandes empresarios de la minería, a los grandes productores y constructores de infraestructuras que manejan los países, entonces tienen que tener espacios de acción frente a los pobladores de las regiones. Entonces organizan grupos paramilitares para que les hagan la guerra a los campesinos, a los indígenas, los amenacen, los saquen de sus tierras y luego se puedan concesionar las tierras a empresas internacionales o locales para la explotación minera o de cualquier otro tipo agroindustrial. Pero además, las características de la seguridad nacional van y llegaron al extremo de constituir una organización de estados y de gobiernos en Sudamérica que se llamó el Plan Cóndor, en el que participaban Paraguay con Stroessner, participaba Argentina con Videla, participaba Chile con Pinochet, Augusto Pinochet. Todos ellos constituyeron una organización para perseguir de país a país, una organización internacional de delito y de violación de derechos humanos, para que persiguieran a un colombiano en Brasil o a un chileno en Argentina, a un uruguayo en cualquiera de los países que estaban participando. Incluso es famosa la muerte del general Letelier, que se negó a dar el golpe contra Allende y fue asesinado en Washington. Y claro, el gobierno de Washington no quiso que en su territorio se estuvieran haciendo ese tipo de trabajo terrorista y de mala fe. Sin embargo, el tiempo, pues lo que ellos querían era tumbar a
al gobierno de Chile, lo lograron, mantuvieron las circunstancias que conocemos por muchos años, y después de ello no pasó nada. Pero era una organización criminal de los mismos gobiernos para asesinar y perseguir, torturar y desaparecer a los ciudadanos disidentes. Es decir, había una transnacionalización del terrorismo, pero acordado por los mismos gobiernos. Estas son las características de la seguridad nacional como se manifestó en el siglo XX en América Latina.